Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Bienvenidas y bienvenidos todos. Buenas tardes aquí ya en España, ¿verdad? Buenos días, que comenzamos por allá. Bueno, en primer lugar vamos a ver, la ponencia de hoy me gustaría que fuese bastante participativa en la medida de lo posible, ¿verdad? Y para ello, lo que os voy a pedir, antes de comenzar a hablar sobre sobre las emociones y la educación digital, lo que os voy a pedir es que cojáis vuestro teléfono móvil, vuestra tablet, el mismo ordenador que estáis utilizando abriendo otra pestaña de internet. Quiero que abráis un navegador de internet para que entréis en una página, en esta página que estáis visualizando aquí, en www.hellosmart.com. Porque quiero haceros algunas preguntillas antes de comenzar, ¿verdad? Que yo creo que siempre está bien el dar esta actividad, esta interactividad, mejor dicho, a mis estudiantes, porque durante una hora, durante 45 minutos, una hora, vais a ser mis estudiantes por el día de hoy, ¿no? Entonces, quiero que entréis en esa página, en hellosmart.com. Cuando entréis vais a visualizar algo similar a esto que estáis viendo aquí y vais a entrar como invitados, como invitadas. Al seleccionar entrar como invitado, como invitada, te va a preguntar que a qué clase te quieres unir. Bueno, pues la clase a la que te quieres unir es esa, el número 664093. Tenéis que incluir ese número de la ID de mi clase, ¿vale? Vais a estar en la clase de José Luis Castaño para poder participar conmigo. Dicho esto, voy avanzando un poquitín a la página siguiente para ir esperando que os vayáis conectando para lanzar esa primera pregunta. Ya veo que tengo aquí algún compañero que ya ha iniciado la sesión y lo dejo durante unos minutillos, unos segundos, para que vayáis entrando en hellosmart.com con el código 664093. Lo que quiero hoy es que me escribáis brevemente, una palabra, dos palabras, tres palabras, una frasecilla muy corta, qué esperamos ver en la sesión de hoy. Porque cuando hablamos sobre las emociones y la educación digital, vamos a ver de qué forma o qué manera o qué cuestiones estamos esperando. De hecho, yo si queréis voy a iniciar ya la actividad para que podáis colaborar en mi sesión y lo voy a dejar puesto aquí en abierto para que continúen conectándose compañeros y compañeras durante estos minutos iniciales. Este tipo de actividades las iremos realizando durante toda la sesión para ver un poco ese dinamismo, ese funcionamiento. Pero la primera pregunta es eso, las emociones y la educación digital. Te apuntas a este simposio con expectativas. ¿Qué esperas ver en esta sesión? ¿Qué vamos a tratar cuando hablamos sobre eso de las emociones y esa educación en digital? ¿Qué consideráis que vamos a ver en la sesión o qué te gustaría que se tratase? Ojo, eso no indica que luego yo vaya a hablar de ello, ¿verdad? Aunque bueno, quién sabe, quizás coincidamos en esas expectativas y en estos contenidos que luego mostraremos en la sesión. Bueno, activar las emociones en el mundo digital. Una expectativa que queremos ver si se puede hacer o si no lo podemos hacer. Perfecto. Vamos a ver si me llega alguna apreciación más, alguna inquietud. Entiendo que ahora al principio, pues bueno, hasta que sigamos conectando, pero tampoco os preocupéis porque durante el resto de la sesión, vamos a tardar mucho más de 30 segundos más, volveremos a realizar actividades de este tipo para que podamos participar todos y todas. Datos nuevos que no conozca. Bueno, pues espero e intentaré hacer alguna cosilla de esas. ¿Cómo ayudar a las emociones a través de las plataformas digitales? Fijaos que ya están saliendo por aquí términos raros, ¿no? Plataformas digitales. Manejo de las emociones para el aprendizaje, ¿vale? Efectivamente, cómo manejamos esas emociones para el aprendizaje. Manejo de las emociones en el aula virtual. Ya estamos hablando de unas plataformas digitales, de un manejo de las emociones en el aula virtual y ese aula virtual que obviamente siempre lo vamos a relacionar también con ese aprendizaje. Bueno, vamos a parar ya esta actividad, después insisto en que os iré lanzando diferentes elementos, pero yo creo que de partida podemos tener estas cosillas, bueno, ahora empiezan a llegar más, ¿no? Los desafíos entre nuestra labor docente en la virtualidad y las emociones. Emociones a través de ambiente virtual. El tener una mediación digital no le quita la emoción al ser humano, solo la expresa por otras vías. Herramientas para trabajar las emociones a nivel virtual. Estamos hablando mucho de ese virtual, ¿verdad? Probablemente sea condicionado por el tema de la situación actual, del COVID, de los confinamientos, de estas enseñanzas híbridas que tenemos que dar, ¿no? Manejo de las emociones para poder brindar una buena educación virtual. Bueno, pues lo dicho, vamos a finalizar por ahora la actividad, luego retomaremos estos elementos. Creo que tenemos bastantes aspectos interesantes, perfecto, y
¿Qué voy a ver realmente? Pues mirad, mi idea hoy es comentar o hablaros sobre estos tres aspectos principales. Teniendo en cuenta que el título de la ponencia es Las emociones y la educación digital, voy a comenzar o vamos a intentar aterrizar un poco en ver qué es esto del aprendizaje socioemocional, aprendizaje social y emocional, que también lo conocemos, viene del inglés Socio-Emotional Learning, ¿no? Encontraremos muchísima literatura hablando sobre ello, sobre ese aprendizaje socioemocional, cómo influye en el desarrollo del ser humano en la educación. Después veremos otro segundo gran apartado, que sería ese aprendizaje socioemocional y cómo está relacionado con esa tecnología educativa. Probablemente en este bloque de contenido sea donde descubramos o demos bastantes respuestas a todas esas inquietudes que habéis lanzado en el qué quieres ver en la sesión. Y luego, finalmente, y me gusta cerrar con este ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cuando conocemos o hemos hablado de las emociones, cuando vemos cómo combinamos ese aprendizaje socioemocional y la tecnología educativa. ¿Y ahora qué en una situación como la actual, en la cual nos situamos en unos entornos, pues eso, en unos entornos híbridos, de educación híbrida, en las cuales tenemos formación presencial, pero también tenemos formación en remoto, ¿verdad? Esos son los tres grandes campos que vamos a abarcar sobre estas cuestiones de aprendizaje socioemocional, tecnología educativa, educación digital. Bueno, y comenzando ya de una forma bastante rápida, por no demorarnos mucho más en el tiempo, voy a comenzar haciendo algún comentario sobre un estudio, un documento, mejor dicho, que elabora la OCDE, Habilidades Sociales y Emocionales, Bienestar, Conectividad y Éxito, y es un documento que se basa en un estudio que se hace posteriormente para ver, bueno, cómo influyen esas habilidades sociales y emocionales. Es un estudio de 2018 y en este documento se engloba o parte de la idea de los 5 grandes factores, esos 5 grandes dominios que se desarrollan o que se descubren gracias a Goldberg en el 93, aunque ya se venían definiendo desde los años 30 y se venía hablando sobre ellos, sobre qué 5 grandes factores pueden definir la forma de ser que tenemos, nuestra forma de comportamiento, ¿no? 5 grandes factores que se establecen como la conciencia, la estabilidad emocional, como la afabilidad o amabilidad, va a depender un poco de la traducción que hagamos de ese inglés, ¿vale? La apertura a la experiencia y la extraversión. Pero son 5 factores que van a definir las formas de ser, las formas de comportamiento del ser humano, pero al mismo tiempo son 5 factores, ¿de acuerdo?, que también me permiten desarrollar habilidades sociales y emocionales. De hecho, estos 5 factores se han venido trabajando y se han venido desarrollando en la escuela, ¿o no? Y eso es una cuestión que ahora vamos a intentar descubrir cómo aterrizamos con ello. Se han venido trabajando porque la conciencia está relacionada con ese desempeño de tareas, habla el documento, ¿no? Esa forma de actuar que tenemos. O la estabilidad emocional al final tiene que ver con esa regulación emocional. La afabilidad está relacionada con todos los elementos de colaboración. La apertura a la experiencia está relacionada con toda esa apertura mental, esa adaptación, ¿verdad?, al cambio. La extraversión al final está relacionada con esa involucrarse con los otros. Bueno, pues quiero lanzaros una pregunta más para daros esa interactividad. Y es que, porque a mí como docente lo que no me gusta es ponerme a hablar, y vosotros que estáis en casa ahora mismo, pensad en esa clase híbrida, que simplemente me estuvieseis escuchando. Quiero daros esa posibilidad de colaborar en mi clase. Bueno, pues quiero que penséis, si tenemos en estas 5 grandes factores que definen la personalidad, que os situéis en el centro educativo, en una escuela de primaria, en una escuela de secundaria, en la universidad, ¿vale? Más o menos, ¿qué creéis que es más importante en la educación? A la hora de cuando estamos en la escuela, ¿debemos centrarnos en alguno de estos factores más que en otros? ¿Cuál factor creéis que es el más importante que debemos trabajar en esa escuela, en esa secundaria, en esa universidad? Para ello, vuelvo a lanzaros esta actividad, vuelvo a lanzar la posibilidad de que podáis conectaros algunas personas más, ¿vale? Porque hay una preguntilla, hay una pregunta o dos, quiero que las veáis tranquilamente. Quien no haya entrado aún en la clase y quiera participar, somos casi 700 personas, no puede ser que seamos solo 14, ¿verdad? Entramos en hellosmart.com e introducimos ese número, 664093. Y las preguntas son muy fáciles.
¿qué factor debemos trabajar más en la escuela? ¿Qué factor debemos trabajar más en la escuela? ¿El desempeño de tareas? ¿La regulación emocional? ¿La colaboración? ¿La apertura mental? ¿Qué consideráis que se debe trabajar más en esta escuela? Y tiene dos preguntas. La segunda pregunta, no os voy a mostrar los resultados todavía, ¿vale? Para que no nos dejemos influir por lo que responden los compañeros. La segunda pregunta es, ¿qué factor se ha trabajado más en la escuela hasta ahora? Una cosa es lo que se deba trabajar, primera pregunta, y otra cosa es, ¿qué creéis que hasta ahora nuestra escuela, nuestros sistemas educativos a nivel mundial han trabajado más hasta ahora? Bueno, voy a dejaros lo que son 20 segundos para terminar y ver si el resto de compañeros y compañeras van respondiendo. La primera pregunta tenemos 70% de los alumnos han respondido a la primera pregunta por ahora, ¿de acuerdo? ¿Algún compañero ha aumentado más? Y para mí va a ser muy importante que tengamos esto claro. ¿Qué factor debemos trabajar en la escuela? ¿Qué factor se está trabajando más en la escuela? Y lo vamos a analizar. Pues fijaros, voy a parar ya vuestras aportaciones, aunque sé que siguen compañeros y compañeras entrando más, ¿de acuerdo? Y viendo estas aportaciones, o más que pararlas, vamos a mostrar los resultados en tiempo real, y es, ¿qué factor se debe trabajar más en la escuela? Bueno, pues fijaos, sobre las diferentes posibilidades que tenemos, lo que más votado está sería la última, que es todos los factores. Porque hay que determinar uno u otro, esto piensan estas personas, ¿no? Luego yo creo que la opción 5, la regulación emocional, también está bastante votada. Pero vamos a ver en la pregunta, ¿qué factores se han trabajado hasta el momento más en la escuela? Fijaos que la inmensa mayoría, ¿lo veis? Estáis opinando la inmensa mayoría que el desempeño de tareas es lo que se ha trabajado más en la escuela hasta ahora. 15 incluso, y siguen más aportaciones. Bueno, voy a finalizar la actividad, ¿vale? Después intentaré daros juego otra vez más, pero voy a finalizarla para ver ya este análisis cómo me quedaría. Y fijaos que en la primera pregunta, la mayor parte de la gente opina que todos, que habría que involucrarse... la mayor parte de la gente está... Sí, la F. La mayor parte de la gente está opinando F. Todos, alguna persona es que no ha respondido, ¿de acuerdo? Y también tenemos bastantes votos en la B, que sería trabajar la regulación emocional. Esto es lo que consideráis que se debería hacer y lo que pensáis que se está haciendo ahora mismo en la escuela, lo que pensamos... lo he quitado. Lo que pensamos que se está haciendo ahora mismo en la escuela era, como he dicho antes, veo la pregunta 2, ¿qué factor se ha trabajado más en la escuela hasta ahora? El 16, ¿de acuerdo? El 16 es el que se ha trabajado más, 16 personas piensan que es el desempeño de tareas. Bueno, pues, efectivamente, voy a finalizar esto ya, esta revisión, y curiosamente, en los sistemas educativos, la mayor parte del peso pedagógico, o lo que se ha venido trabajando hasta ahora, siempre ha sido la conciencia, el desempeño de tareas. La tarea, el hacer cuestiones, el hacer actividades, ¿no? Pero fijaos, todas estas tareas están relacionadas con esas habilidades sociales y emocionales. Y efectivamente es importante trabajar la motivación al logro, la responsabilidad, el autocontrol, la persistencia. Pero ¿no es importante trabajar el optimismo, la resistencia al estrés, el control emocional? ¿No es importante trabajar la empatía, la confianza, la cooperación, que está relacionada con toda esa afabilidad, con toda esa colaboración? ¿No es acaso importante desarrollar ese interés, esa curiosidad, la tolerancia al mismo tiempo, ¿vale? Y, ¿por qué no?, la creatividad. ¿O no es importante desarrollar esa energía, esa asertividad, esa sociabilidad, ¿de acuerdo? Porque estamos y vivimos en comunidad. Bueno, todos estos aspectos, todos estos grandes aspectos que estáis viendo, que son componentes del desarrollo humano, que son componentes que me indican incluso cómo puede ser una persona, son componentes que prácticamente no se venían desarrollando en nuestros sistemas educativos, porque nuestros sistemas educativos se venían centrando prácticamente en una enseñanza puramente academicista, centrada prácticamente en el desarrollo de la tarea, centrada en la memorización y en la
replicación de contenidos sin trabajar otras cuestiones. Sin trabajar otras cuestiones que precisamente ahora son quizás mucho más demandadas por el mundo laboral. Por el mundo laboral en el cual ya no va a ser tan importante, que lo es, el tener conocimientos memorísticos, sino que también va a pesar, porque siempre ha pesado y es de mucho interés, el tener esos elementos que me permiten la colaboración con el grupo de iguales, con mis estudiantes, con mis alumnos, con mis compañeros de trabajo, esa apertura, esa creatividad, esa disposición a la curiosidad, pero al mismo tiempo a la tolerancia, a aceptar tus ideas, tus propuestas de trabajo para desarrollar productos nuevos. Bueno, pues todos estos elementos, como bien dice además el documento de la OCDE, no solamente es que definan a una persona como es que además esas habilidades se pueden educar, se pueden modificar, se pueden ampliar, ¿de acuerdo? Además, todas esas habilidades van a desarrollar también, cuando se combinan entre sí, un conjunto que denominamos unas habilidades compuestas, ¿de acuerdo? Habilidades compuestas que ya me implica, por ejemplo, el pensamiento crítico, la metacognición, la autoeficacia. Aquí hablamos ya de metodologías muy activas, ¿verdad? Metodologías activas que van a desarrollar y van a permitir el desarrollo del ser humano de una forma holística, del desarrollo de la persona como ser holístico. Bueno, ¿y por qué digo todo esto? Pues fijaos, a mí me encanta citar a Hattie en el caso de que, bueno, un clima óptimo, bueno, tengo aquí una errata, para aprender, ¿no? Para aprender es aquel que genera una atmósfera de confianza, un clima en el que se comprende que no pasa nada si se cometen errores, porque el error es la esencia del aprendizaje. ¿Cuántas veces en la escuela, cuando hemos cometido un error, lo que nos ha ocurrido es que nos han ridiculizado incluso en algunos aspectos, en lugar de aprender de ese error, en lugar de mostrar que no pasa nada, que tus sentimientos no se van a ver heridos y que precisamente por ese error vamos a construir nuevo conocimiento de forma colaborativa entre todos, y ese error probablemente permita, gracias a la empatía y gracias a la colaboración, permita a compañeros y compañeras de clase detectar y aprender nuevo conocimiento. Bueno, todos esos factores que he comentado, y por ahora estoy hablando prácticamente de forma exclusiva con cuestiones emocionales que no tienen nada que ver, ¿verdad?, con las cuestiones digitales, por ahora, ¿vale? Pues fijaos lo que dice un estudio realizado en Estados Unidos, y es que no se trata solo de habilidades cognitivas, porque, bueno, el nivel de estudios adquiridos tiene que ver con las habilidades cognitivas, con la capacidad cognitiva que tú tengas, por supuesto, pero llega un momento en el que con altas habilidades cognitivas, ¿de acuerdo? Con altas habilidades cognitivas conseguimos mayores resultados, mayor progreso en los estudios cuando tenemos unas habilidades sociales y emocionales altas. De tal forma que a mismo nivel de habilidades cognitivas, lo que va a hacer que yo como persona pueda continuar mis estudios, pueda tener mayores estudios y al mismo tiempo se puede extrapolar al nivel laboral con otros estudios similares, que no los he traído de efecto por no perder tampoco muchísimo tiempo exponiéndolo, pero la situación a nivel laboral sería idéntica. Con las mismas habilidades cognitivas tengo más posibilidades de conseguir un mejor empleo, mejor remunerado, más cómodo, más productivo incluso, cuando además lo combino con unas habilidades sociales y emocionales más altas. Pero aquí una cosa clave para mí, desde el punto de vista educativo, que además lo recogen diferentes documentos y estudios, las habilidades sociales y emocionales no son departamentos estancos, no son departamentos que no se puedan modificar, que no se puedan ampliar, son habilidades sociales y emocionales que se pueden cultivar, que se pueden trabajar, que se pueden desarrollar y que podemos mejorar. Sí, podemos trabajar la empatía, podemos desarrollar la empatía en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, de la misma forma que si no trabajamos nunca la empatía, probablemente estemos creando, ¿verdad?, individuos un tanto asociales, ¿no?, un tanto fuera de su contexto, y al final no debemos de olvidar nunca que el ser humano es un ser social. Bueno, pues dicho esto, sobre cuestiones sobre esta
este socio-emotional learning, sobre este aprendizaje socioemocional, sobre estas habilidades sociales y emocionales, quiero que penséis siempre en la teoría, en la teoría de los 5 grandes, the 5 big domains, los 5 grandes factores en la traducción al castellano, ¿vale? Quiero que lo tengáis siempre presente y penséis en esas habilidades sociales y, como bien habéis dicho en vuestra propia encuesta, en que hasta ahora en la educación se venía desarrollando solamente uno de esos factores, ¿verdad? Pero se deberían de desarrollar todos ellos. Teniendo esto en cuenta, terminamos estas cuestiones, esta pequeña introducción sobre la cuestión del aprendizaje socioemocional, que quería hacerla para poder entrar en el aspecto grande de mi intervención, ¿verdad? En toda esa relación que hay entre el aprendizaje socioemocional y cómo lo relacionamos ahora ya con esa tecnología educativa, que además eran, yo creo, que las grandes preguntas que surgían al inicio de la ponencia, ¿no? ¿Se puede o no se puede desarrollar el aprendizaje socioemocional o trabajar el aprendizaje socioemocional utilizando tecnología? Quiero también que tengáis presente una cosa en las cuestiones que vamos a ver ahora, y es que cuando hablamos de tecnología educativa, ¿de acuerdo? Y es una cosa que he percibido en las aportaciones que habéis hecho al principio, debido a la situación actual probablemente, por la situación del COVID y los momentos que hemos tenido de confinamiento en casa y tener que dar clase de forma remota, estamos asociando prácticamente la necesidad de esa tecnología educativa como un modelo híbrido, como tener alumnos a distancia, de forma remota. Pero la tecnología educativa, como bien sabéis, puede ser en ese enfoque, utilizando, pues eso, mi alumnado de forma remota, pero también puedo tener tecnología educativa, obviamente, de forma presencial. Bueno, pues vamos a centrarnos un poco en esto de aprendizaje socioemocional y tecnología educativa. Y para ello quiero daros juego otra vez, quiero que me hagáis alguna aportación. Voy a lanzar esta lluvia de ideas otra vez. Y quiero que vuelva a ponerlo por si alguien quiere volver a conectarse y aportar en la charla. Lo que quiero que me indiquéis es, ¿qué pensáis? ¿Se puede trabajar las emociones, el aprendizaje socioemocional con tecnología? O, mira, son cosas indistintas, nada tiene que ver el aprendizaje socioemocional con esa tecnología. Si lo queréis enfocar incluso a las cuestiones que habéis lanzado al principio, de esa educación virtual, etcétera, ¿qué opináis? ¿Voy a poder trabajar esos aspectos de forma digital? ¿Voy a poder trabajarlo, o mejor que de forma digital, voy a poder trabajarlos con lo digital, con estas herramientas? Os dejo unos segundos para que podáis aportar alguna idea. Incluso habrá quien a lo mejor me ponga casos prácticos suyos de lo que le está ocurriendo, que puede ser que ha comprobado que no se puede trabajar para nada eso, o que sí que se puede trabajar. Vamos a ir viendo ya algunas aportaciones. Seguro que sí se puede, sería un reto, sí se puede a través de juegos, sí se puede sobre todo esta persona envió la respuesta antes de contestar, con lo cual la voy a eliminar por aquí para que también tenga la oportunidad de volver a lanzarla. Se puede trabajar, solo que es complejo porque no se observan las manifestaciones de los alumnos. Uy, esta me encanta, esta aportación, ahora veremos a ver. Sí se puede también, esta de juegos también está interesante, por medio de lecturas, ¿vale? No conocemos las herramientas exceptivas, pero nada, sí se puede trabajar, sería un gran reto. Es un reto porque depende de la voluntad de las partes, considero que sí, cuestión de implementarlo y motivar a los alumnos. Retos gamificados es una estrategia, se puede trabajar. Sí se puede, incluso se puede utilizar vídeos y meditación, así como música, ¿vale? Claro que sí, perfecto. Claro que sí, difícil, pero lo más importante es ser empático. Aquí ya estamos hablando empatía, ¿verdad? Estamos involucrando lo emocional. Sí, las herramientas tecnológicas han facilitado el apoyo socioemocional. Fijaos, ya no es que estemos diciendo que se puede, esta persona está diciendo que han facilitado incluso el apoyo socioemocional con juegos, crucigramas, hemos realizado talleres virtuales. Podré aprovechar esta situación y aprender de aquí, aprovechar este momento, y sí se puede reconocer las emociones. Bien, bueno, pues yo creo que es un gran sí, ¿verdad? Lo que tenemos.
tenemos que adaptarnos porque se puede vivir, considero que sí. Sí se puede, sobre todo porque mis alumnos están cargados de unas maletas emocionales muy pesadas, el docente se vuelve psicólogo, importantísimo eso. En la educación virtual, en el colegio es complicada, ya que no están en contacto con los estudiantes, pero debemos apoyarnos en otras herramientas más. Bueno, aquí surgen varios aspectos bastante interesantes. Se puede virtualmente, pero es más intencional, es más fácil presencialmente. Bien, bueno, voy a cerrar estas aportaciones, vuelve a surgir el tema del juego por aquí, ¿verdad? Muy relacionado, ¿vale? Voy a finalizar estas aportaciones, las dejo guardadas para que luego podamos incluso volver si hace falta, y fijaos, bueno, pues yo considero como vosotros, que sí se puede. Aquí, antes de ahondar precisamente en ese trabajo sobre las emociones y el tema digital y la cuestión digital, sí que me gustaría hacer una pequeña vuelta a una de las exposiciones que hice en anteriores ponencias, en el sentido de cómo se está utilizando la tecnología en los centros educativos. Esto lo voy a barrer de una forma muy rápida, puesto que no sé si fue hace 2 simposios o hace 3, cuando lo expuse de una forma mucho más desarrollada, lo tenemos grabado incluso vídeo de las sesiones anteriores. Pero fijaos, esas cuestiones, ese trabajo de las habilidades socioemocionales, yo creo que si se puede o no se puede, están muy relacionadas con el nivel de uso de la tecnología y la forma en que se usa, ¿de acuerdo?, de los centros educativos. ¿A qué me refiero a eso? Fijaos, en el primer apartado yo comentaba aquí la definición SAM, el modelo SAM de cada inicial, ¿vale?, del inglés, del doctor Puentedura, en el cual definía o clasifica el cómo se utiliza la tecnología en los centros educativos cuando llega. Pues al principio se utiliza igual. ¿Qué significa igual? Que se utiliza para hacer exactamente lo mismo que se hacía sin tecnología. O sea, yo leo un libro en papel y me cojo un ordenador para leer un libro, simplemente para leer. Pues estoy haciendo exactamente lo mismo, con lo cual no voy a notar ninguna mejora en los resultados académicos. Luego ya además matizaremos esas cuestiones emocionales, ¿vale? Según va avanzando el nivel de uso de la tecnología y las formas de uso de la tecnología, y voy viendo que además hay centros educativos que hacen un uso avanzado y que además esa tecnología les ayuda a obtener mejores resultados en el aprendizaje, esto es porque van transformando cómo utilizan esa tecnología. Ya empiezan a aumentar, ya empiezan a hacer cosas diferentes. A lo mejor ya no es el libro, a lo mejor ya también es el libro que tiene insertado un vídeo que me permite acceder a contenidos, ¿verdad? Voy incluso trabajando ya a niveles mayores, voy modificando, ya es que empiezo a utilizar un smartphone, un teléfono móvil para trabajar la realidad aumentada. Empiezo a mostrar cosas en el entorno que ni siquiera están, y esas cosas a lo mejor es un corazón que me permite ahondar en el cuerpo humano. Estoy realizando nuevas acciones que incluso al final obtengo y utilizo la tecnología para hacer cosas totalmente diferentes a lo que hacía cuando no tenía tecnología. A lo mejor voy a utilizar la tecnología en este modelo no para leer, porque para eso a lo mejor prefiero leer un libro, porque la tecnología no es sustitutiva de determinados métodos o de determinadas herramientas que utilizábamos antes. A mí me encanta leer libros en papel, ¿vale? Pero a lo mejor utilizo la tecnología para realizar otras cuestiones, porque a lo mejor puedo estar realizando, bueno, me puedo estar grabando en un móvil para luego realizar un montaje y estar trabajando con mis alumnos para realizar un telediario en el cual además muestro diferentes cuestiones con realidad virtual o realidad aumentada. Como veis, según voy avanzando en el uso de la tecnología y la voy usando adecuadamente, voy haciendo cosas diferentes que me aportan mejores resultados del aprendizaje. Porque eso sí, lo tenemos que tener muy presente los docentes, la tecnología por sí sola no mejora los resultados del alumnado. Si yo simplemente doto de ordenadores, doto de paneles interactivos como tengo esto aquí, y sigo haciendo lo mismo que hacía antes, centrándome en un único factor, ¿verdad?, de esos 5, no voy a mejorar absolutamente nada, no voy a cambiar nada de lo que venía haciendo. La clave siempre, siempre, siempre en educación, y todas y todos lo sabéis, la clave está en la metodología, en qué hago y cómo lo hago con esos medios, para conseguir nuevas acciones totalmente innovadoras, totalmente nuevas. Y aquí es cuando entro, fijaos, con las destrezas
del siglo XXI, lo que se ha venido a conocer como destrezas del siglo XXI. Estamos hablando de creatividad, de pensamiento crítico, de esa alfabetización digital que es necesaria, de colaboración, de comunicación, de innovación, aprendizaje activo, pensamiento lógico, razonamiento, solución de problemas. Y fijaos, si estamos acordándonos y si estamos recordando los 5 grandes factores, ¿verdad?, que veíamos en el documento, esos 5 grandes factores abarcaban diferentes habilidades socioemocionales, que no solamente eran las centradas en la conciencia, ¿verdad?, abarcaban la creatividad, abarcaban la innovación, abarcaban el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, el razonamiento, la solución de problemas, el pensamiento lógico. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si de verdad queremos educar a un ser humano, al ser humano, para que esté preparado para desenvolverse en el siglo XXI, voy a tener que educarle y voy a tener que desarrollar en él y en ella precisamente todas las habilidades socioemocionales que al final van a estar relacionadas con esas destrezas digitales que también van a necesitar para desarrollarse en el siglo XXI. Dicho esto, ya hemos hecho este enlace, ¿vale? Y dicho esto, me gustaría mostraros... Ahí tengo aquí un vídeo, a ver. Bueno, esto no sé si será emocional o no, pero motivación es, ¿verdad? Alegría por el juego, por diferentes técnicas. Y fijaos, aquí hago un matiz e intento mostrároslo con datos, con hechos reales, con cuestiones que de verdad avalan lo que digo. Y es que os muestro el desarrollo en un estudio que realicé sobre, precisamente lo comentaba antes Santiago, es la finalización del doctorado para ver cómo influyen los juegos digitales en combinación con el tema socioemocional en mejores resultados académicos, ¿vale? Y en ese estudio los resultados que se obtienen son muy interesantes, de tal forma que cuando utilizamos juegos digitales, aquí habéis dicho antes, incluso habéis mencionado la palabra juegos en varias ocasiones, ¿verdad? Porque estamos hablando del aprendizaje basado en el juego, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos juegos digitales, los resultados de los estudiantes, sobre los que hicimos la prueba, pues notamos que mejoraban, ¿de acuerdo? Sí, pero tampoco era exagerado. Los resultados académicos mejoraban a nivel global pues un 4,8%, que no está mal, ¿vale? Pero fijaos, en aquellos alumnos que obtenían peores resultados, cuando implementábamos juegos digitales, sus resultados académicos mejoraban, ¿verdad? Mejoraban. Con lo cual ya estoy aquí mostrando algo, y es que quizás no sea solamente por la cuestión de que estos alumnos pueden o no pueden, quizás sea a lo mejor, como bien dice Hati, por la calidad de la instrucción, las cuestiones que estoy haciendo, ¿verdad?, para educar a esos alumnos. Pero fijaos, es a donde quiero llegar para relacionarlo también con el tema de las emociones, para que veáis cómo se relaciona con todo el tema del aprendizaje socioemocional. Y es que cuando pasábamos de los juegos digitales, una segunda parte del juego era que no solo los alumnos jugasen con juegos digitales, sino que pasaban a combinar esos juegos digitales con juego tradicional, jugando todos juntos y sobre todo, lo subrayo 3 veces, participaban ellas y ellos en la elaboración de esas actividades gamificadas, de esos juegos. Fijaos en los resultados. A nivel global, ya estamos hablando de que a nivel global se mejoran los resultados académicos un 13,75%, más del doble que cuando eran solo juegos digitales. Pero es que en esos estudiantes, en esas estudiantes que tenían mayores problemas, que venían suspendiendo, ¿verdad?, los resultados académicos mejoran un 35%. ¿Y por qué es eso? Para mí, desde el punto de vista y tras el análisis de resultados, etcétera, etcétera, es por la metodología que hemos utilizado. Es porque no solamente nos hemos centrado en un único factor, ¿vale?, en un único factor, sino porque se ha dado cabida a diferentes acciones. Fijaos que se ha dado cabida a esa colaboración, a esos juegos, a ese aprendizaje basado en el juego, a esa motivación que me trae la gamificación incluso. Se ha dado cabida a tener que colaborar para poder jugar a estos juegos y decidir cómo lo hacemos. Estamos debatiendo, estamos comunicándonos, hay comunicación, os sonaba algo de eso, ¿verdad?
Pero no solamente por eso, es que también estamos hablando de que ha habido colaboración a nivel de trabajo, de que ha habido pensamiento crítico a la hora de compartir, a la hora de yo compartir mis aprendizajes, mis cuestiones con las tuyas, aunque las mías sean en digital, las tuyas vienen en un cuaderno. Y hay empatía, porque además hay respeto y sentimiento de lo que siente la otra persona. Y además hay tolerancia. Y hay, al mismo tiempo, también estamos trabajando ese pensamiento crítico, esa colaboración, para realizar productos finales de una forma común, en la cual todos los miembros del grupo participan de forma activa en la elaboración, en el desarrollo, para luego poder jugar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque fijaos... Sí, porque fijaos, y voy a pasar rápidamente, que estamos trabajando precisamente cuestiones que abarcan los 5 factores, incluso la habilidad compuesta, de una forma común. Bueno, pues dicho esto, y pasando por esta cuestión, ¿y ahora qué me encuentro? Estamos, y con este ahora qué, ya sabéis que me refería pues a la situación actual de COVID, en la cual, ¿cómo desarrollo esas cuestiones, verdad? ¿Podemos? ¿No podemos? Pues mirad, me voy a saltar esta... Bueno, no me la voy a saltar porque es una pregunta muy interesante, quiero que me la respondáis muy rápido, te voy a robar, Santiago, eso sí, 2 minutos más de las preguntas, porque luego van a venir por aquí para poder terminar. Y es, ¿qué opináis? ¿Es posible... Estamos reactivando a mis estudiantes. ¿Es posible trabajar el aprendizaje socioemocional con tecnología? Hemos visto antes que sí, pero ¿y en remoto? ¿Se puede trabajar? ¿Qué opináis? Pues vamos a ver un poco las respuestas que me vais dando. Y totalmente de acuerdo, tengo la mayoría, algunas personas le dan un 4. ¿Es imposible trabajar ese aprendizaje emocional con tecnología y en remoto? Pues aquí nadie dice que sea imposible, ¿de acuerdo? Prácticamente todos y todas estamos viéndolo. Bien, ya voy a finalizar para poder pasar, porque Santiago me estaba cortando, ¿verdad? Voy a finalizar esta actividad. Pero fijaos que la inmensa mayoría opinamos que totalmente de acuerdo, o casi de acuerdo. ¿De acuerdo? Bueno, pues perfecto. Vamos a ver algunos aspectos o cuestiones. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, pues fijaos, es posible trabajar esas cuestiones y lo que nos estamos encontrando es que tenemos diversidad de modelos, pero en todos los modelos lo que se está pretendiendo siempre es tener la posibilidad de contactar incluso de forma remota para que mis estudiantes, el grupo que está de forma presencial, tenga también un contacto remoto, pero en todo momento también, aquí se ve un poco mal, pero lo tenemos ahí, controlándolo desde una forma centralizada por parte del profesor, de tal forma que el docente va a realizar esa sesión de impartir su clase, no solamente para los alumnos que están presentes, sino también para los alumnos que están en remoto. Esto hablamos de una educación totalmente híbrida. Hay modelos híbridos en los cuales está ocurriendo mucho, por ejemplo, en muchas universidades, sobre todo aquí en España, muchas universidades están empezando a implantar un modelo en el cual la mitad de los alumnos van presencialmente a lo mejor una semana y la otra mitad están en casa y luego cambian. Bueno, pues estamos realizando diferentes acciones. Aquí estamos cubriendo la parte tecnológica, probablemente solamente, para poder realizar esas cuestiones, pero vamos un paso más allá. Si me quedase solamente en esto, si no llegase a esas otras posibilidades para trabajar otras cuestiones, no llegaría a trabajar esas cuestiones socioemocionales que me van a permitir el colaborar con mis estudiantes, que me van a permitir, no solamente se trata de verme, sino que me van a permitir trabajar el aprendizaje basado en el juego, para trabajar la satisfacción y las emociones, que me van a permitir que mis estudiantes creen en grupos, de forma colaborativa, cada uno desde su casa, que creen ese trabajo para desarrollar el pensamiento crítico. Que voy a tener también ejemplos en los cuales voy a poder tener a todos mis estudiantes participando de forma remota incluso, como es el ejemplo un poco que os he intentado mostrar antes, pero sobre todo voy a poder aunar a mis estudiantes en diferentes equipos, en equipos de trabajo colaborativo, en los cuales todos juntos van a poderse a desarrollar una actividad preparada por el docente o que les he encomendado yo, y además van a poder comunicarse, hablando entre ellos, viéndose por esos grupos cerrados y al mismo tiempo trabajando de una forma colaborativa. Obviamente,
el modelo digital, exclusivamente digital, nunca va a sustituir a la parte presencial, porque el desarrollo del ser humano, la necesidad que tenemos de vernos cerca, de ver esa cara de forma real, no es sustituible por un modelo puramente digital en todo tiempo. Pero es cierto una cosa, ante determinadas situaciones o determinados momentos como los que hemos estado viviendo, hay centros educativos que han apostado por continuar manteniendo esa formación a distancia y han apostado por intentar trabajar Socio-Emotional Learning, el aprendizaje socioemocional, ¿de acuerdo? Han apostado por intentar trabajarlo de forma colectiva y de forma digital, para trabajar la mayor parte de los factores en la medida de lo posible. Dicho esto, ahora abriríamos un poco el turno de preguntas, que me gustaría lanzar bien por aquí, o probablemente, Santiago, hayan llegado, sobre todo porque ya estamos en hora, ¿verdad?, para cerrar, hayan llegado algunas preguntas a través de la plataforma. José Luis, tenemos preguntas, pero también tenemos tiempo, es decir, aquí sí hay preguntas de la gente se ha conectado, han hecho preguntas por el chat, han hecho preguntas por diferentes espacios, directamente incluso por el WhatsApp. Si quieres te las leo, o si quieres, pues tal vez tengas una metodología ya que me has dicho. Bueno, pues aquí como propia. He lanzado esta lluvia de ideas, en la cual, si queréis, podéis conectar y podéis lanzar por ahí alguna de las preguntas que tengáis para poder revisar cualquiera de los contenidos que hemos analizado sobre ese aprendizaje socioemocional y las cuestiones digitales. Excelente. Mientras tanto te cuento que por acá, primero, sí hay muchas felicitaciones que llegan directamente al WhatsApp de RISE, que también están llegando por diferentes medios. Felicitaciones, que es muy interesante. Y por aquí nos hacen una pregunta desde Colombia. Dice, ¿cómo pueden hacer los padres para promover la educación emocional y social en la época que estamos viviendo? Bueno, pues esa es una pregunta muy, muy grande, ¿no? Y muy importante. Bien, a nivel de familias, a nivel de familias, ¿cómo pueden fomentar ese desarrollo emocional? Bueno, lo primero, el desarrollo emocional o ese aprendizaje socioemocional que van a realizar a nivel de familias, yo creo que se debería realizar de dos formas. La primera, por un lado, el entorno propio familiar, con actividades que no tienen por qué ser puramente educativas, porque el desarrollo de la empatía, el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo de cuestiones como la tolerancia, la creatividad, no tienen por qué ser puramente para trabajarlas en la escuela. Se deben, de hecho, trabajar en el día a día en casa. La empatía, la tolerancia, el respeto, la creatividad para realizar nuevas cuestiones. Y por otro lado, por supuesto, ahí es un aspecto más de carácter de coordinación con el centro educativo, es el ver qué se está haciendo en el centro educativo, cuáles son las pautas que da el docente, porque yo creo que ese es uno de los aspectos que muchas veces nos flojea, nos cojea en los centros educativos y en la educación, esa buena sintonía entre familias y maestros, porque no somos dos puntos separados, sino que tenemos un punto en común, que son los hijos y las hijas, y tenemos que educarlos entre todos. Llegan aquí algunas, si quieres también lo vamos intercalando un poco, Santiago. Sí, se puede pensar que existe una falta de formación de profesionales de la educación en estos ámbitos. Es cierto una cosa, y es que lo que denominamos alfabetización digital también además tiene que ir incluida en una formación no solamente del uso de la tecnología como tal, porque la alfabetización digital me va a permitir encender un ordenador, apagarlo, encender un panel interactivo, conectar una videocámara y hacer una videoconferencia. Hay que ir más allá y hay que combinar esa formación digital de alfabetización digital con formación metodológica. Y por supuesto y obviamente el docente necesita tener esa formación también metodológica a todos los niveles, y no me refiero con formación metodológica que todos y todas hemos recibido cuando estábamos en la normal, en la universidad, estudiando, sino y estos nuevos avances de la neuroeducación y todas estas apreciaciones que van saliendo ahora con los 5 factores, por ejemplo, con las cuestiones emocionales. Necesitamos reciclarnos, y eso sí que es una realidad que yo creo que además estoy viendo que muchísimos docentes están haciendo. Muy bien, por acá hay una pregunta que nos llega desde Perú. Nos preguntan, en la deserción escolar, ¿cuál tiene más impacto
¿el déficit de habilidades cognitivas o el déficit de habilidades sociales? Era el déficit de habilidades sociales. Obviamente las habilidades cognitivas también influyen, lógicamente, porque depende del desarrollo cognitivo que tengamos, de la capacidad cognitiva, podremos afrontar unas cosas u otras, pero en los estudios estos que os comentaba, sí que es cierto que se ha comprobado que el déficit de esas habilidades emocionales es lo que frenaba más ese posible avance, al mismo tiempo que a mismo nivel intelectual, con altas capacidades cognitivas, frenaba el avance el tener bajas las habilidades socioemocionales. Y eso va muy de la mano con los avances y las investigaciones en inteligencia emocional que nos han planteado Goleman y también de inteligencias múltiples. Exactamente, ¿no? exactamente. Va muy de la mano de todo esto. Muy bien. Bueno, una pregunta tuya. Sí, bueno, llega aquí me gusta la plataforma en la que se ha desarrollado. Bueno, pues la plataforma, obviamente, como trabajo en Smart Technologies, es la plataforma de Smart, la cual simplemente entrando en la página que habéis visto en las ponencias, en Smart Tech, podréis tener acceso e información a ello. Vale. Y todos están diciendo que quieren esa plataforma, que la quieren conseguir para sus clases y sus conferencias. Os enviaremos información al respecto. Fijaos en esta pregunta también, ¿el cambio de lo presencial a lo virtual obliga a cambio de la evaluación escolar? ¿Son más factores a evaluar? ¿Debe ser una evaluación menos estricta? Yo creo que no se trata del cambio de lo presencial a lo virtual, se trata del cambio de modelo. Me refiero, si yo estaba evaluando antes exclusivamente, como bien hemos visto al inicio, los aspectos que eran puramente centrados en un único factor, si sigo realizando el mismo tipo de evaluación, aunque haga ahora formación virtual, voy a seguir obteniendo los mismos resultados y voy a seguir, entendedme la expresión, castigando a los alumnos de la misma manera, porque solo voy a primar la memorización y la expulsión del contenido, ¿no? Que luego a los 2 días se me olvida. Lo que tengo que hacer es un cambio de la evaluación porque tiene que haber un cambio metodológico. Y ese cambio metodológico y de forma de evaluar, que debería de evaluar las competencias, porque se trata en este mundo de ser competente, no de recordar se trata de ser competente en saber manejar la información para adaptarla a lo que lo necesito. No me sirve solamente el recordarme el listado de los ríos que pasan por mi provincia o por mi comunidad y luego no sé qué hacer con ello, ¿no? Bueno, pues esa forma de evaluar de competencia va a ser la misma en ese sentido cuando lo hago en digital o cuando lo hago de forma presencial, porque lo que he cambiado es el modelo. Voy a hablar de una evaluación formativa, en la cual mis estudiantes van a ver la evaluación no como un castigo, no como una meta que tengo que sobrepasar, sino como un ejercicio que me sirve a mí como estudiante para ver cómo es mi evolución. Esa sería un poco la clave. Muy bien, tenemos tiempo para 2 preguntas más. Nos preguntan desde México los 5 factores que definen las formas de comportamiento. Hay 5 factores que definen las formas de comportamiento, pero ¿cómo se pueden ver afectados por la virtualidad? ¿Cómo se pueden potencializar estas formas? Sí, bueno, pues mira, un aspecto muy importante de la virtualidad es el siguiente. Si me centro en hacer sesiones virtuales en las cuales exclusivamente, por ejemplo, se me va a ver a mí como docente hablando, ahí probablemente sí que es cierto, y de hecho está comprobado, que lo que voy a obtener es muchísimos peores resultados con mis estudiantes que están en remoto, porque va a ser como cuando, bueno, estoy escuchando a alguien y no participo. Lo que tenemos que intentar es utilizar herramientas que permitan la interacción del estudiante. No se trata solamente de hacer una videoconferencia e ir preguntando uno a uno. A veces no es importante el vernos la cara, ¿de acuerdo? Yo no estoy viendo la cara a ninguno de los que estáis aquí ahora mismo. Vosotros sí, porque tengo habilitada mi videocámara. Pero yo prefiero tener este feedback vuestro. Prefiero tener esta interacción. Luego, además, tengo diferentes herramientas que me permiten, como os he mostrado antes, agrupar a los alumnos en grupos para que trabajen entre ellos. Hay que darles actividad. Si yo tengo a mis estudiantes de forma remota, simplemente sentados y mirando al ordenador, los voy a perder mucho antes que como los pierdo dentro del aula. Si en el aula, nunca me gusta hablar de minutos, pero si en el aula un alumno tarda en desconectarse 10 minutos, online va a tardar 5 o menos. Con lo cual, cada muy poco tiempo tengo que ir lanzando actividades que le obliguen a moverse, que le obliguen a interactuar y sobre todo que le obliguen a compartir lo que él piensa y a expresarse.
ese es uno de los primeros criterios para poder seguir continuando trabajando todas esas emociones. Y llega una por aquí. Si quieres, una de las preguntas. Sí. ¿Sí? Una de estas, decía, en el tiempo de pandemia, ¿cómo podemos los maestros apoyar la manera emocional con los estudiantes no estando presentes? Bueno, vendría un poco relacionada a lo que hemos estado diciendo, ¿no? Y yo creo que sería utilizando esas herramientas que me van a permitir interactuar con los estudiantes, que les permitan a ellos trabajar y que herramientas que me permitan, por ejemplo, hacer juegos, darles la posibilidad de desestresarse con algún juego para luego cambiar y continuar con algo teórico, el yo poder visualizar lo que están ellos y ellos lo que estoy haciendo yo, pero al mismo tiempo siendo interactivo, que ellos puedan mover mis contenidos, cuestiones así. No, hay muchas otras preguntas, muchas que están haciendo sobre todo cómo se pueden desarrollar actividades de este tipo, más también con las personas adultas y con las personas de la tercera edad. Por ahí hay un comentario que nos hacen desde México de cómo la virtualidad y cómo la pandemia ha llevado al confinamiento a las personas mayores, a las personas de la tercera edad, y cómo podría la tecnología ayudarles a estas personas de la tercera edad. Yo creo que vale la pena que dediquemos un minuto a hablar de este tema, porque en la educación casi siempre nos centramos en los jóvenes y en los niños, y dejamos de lado a los de la tercera edad, a la gente grande, que puede necesitar tanto o más incluso de la tecnología. Sí, porque uno de los aspectos... ¿Qué es la tecnología para estas personas? Uno de los aspectos más problemáticos con estas personas ha sido el aislamiento, ¿de acuerdo? Han sufrido un gran aislamiento porque si ya antes, pues a lo mejor una persona mayor no se movía mucho de su entorno, incluso de su domicilio, estaba esperando a que fuese a visitarle su hijo, su hija, sus nietos. Con el confinamiento hemos visto que nuestros mayores han estado totalmente aislados de la sociedad, de sus iguales, ¿no? Dentro del domicilio o dentro de una residencia, de un lugar en el que estén. La tecnología, en este sentido, yo creo que sí que puede ayudarles bastante. Les puede ayudar bastante comunicándose con sus... Bueno, lo primero, comunicándose con sus familiares de una forma directa. Muchísimas personas mayores están realizando, gracias al famoso WhatsApp, ¿verdad?, videoconferencias en las cuales ven a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos. Pero al mismo tiempo también para relacionarse con sus iguales, para ver qué está pasando en otros lugares y también al mismo tiempo para poder intentar realizar o ejercitar o hacer, actividades que ejerciten la mente, ¿vale? Cuestiones como, tenemos casos que antes de la época del confinamiento, muchas personas mayores pues a lo mejor hacían grupos para trabajar con actividades matemáticas, con actividades de lectoescritura, con cuestiones para sociabilizarse y desarrollar también y trabajar la mente. Ahora quizás sea el momento para, de una forma más pausada y más tranquila, eso sí, porque también va a depender un poco del nivel de conocimiento que tienen nuestros mayores, el poder ir poco a poco utilizando determinadas aplicaciones que les pueden ayudar en ese sentido. Muy bien, excelente. Hay muchas preguntas, pero entonces luego, por medio de la plataforma que tenemos en RAICE, que tenemos en Educadores Transmediáticos, en Smart Technology, además les cuento que estas conferencias están quedando grabadas y posteriormente las vamos a transmitir por todas las redes sociales. ¿Es así, José Luis? Sí, efectivamente. Las subiremos al canal de YouTube, con lo cual luego las podréis visualizar en cualquier momento, tanto estas como las anteriores del resto de simposios. O incluso, como venía por aquí alguna pregunta de algún tutorial, me parece que he leído por ahí, algún tutorial para poder manejar la herramienta, pues también estarán alojados en el mismo lugar. ¿Se nos fue el sonido o seré yo? Seré yo. A ver, ¿ahora me escuchas? Sí, ya. Vale. Ya oí. Muchas gracias. No, sí, la idea es que esta información está abierta y va a estar abierta para todos, porque una de las premisas que manejamos en RAICE y que manejamos con los compañeros que estamos en alianza el día de hoy y con el apoyo de Smart Technology es que el conocimiento debe estar al alcance de todos. El conocimiento es para todos y por eso todas estas conferencias están grabadas y luego se van a transmitir, se van a retransmitir y compartir con ustedes a través de YouTube. Entonces, podemos verlas y seguir aprendiendo y seguir respondiendo, y a través de estos canales trataremos de dar respuesta a estas y a las inquietudes que además vayan surgiendo.
José Luis, muchísimas gracias por tu participación, excelente el aprendizaje, como siempre, escucharte es un placer y es un paladar intelectual. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.